Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega de nuevo el repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad. Llega el momento de poner un día más el conflicto que sigue teniendo lugar en Medio Oriente. Vamos a empezar hablando del ataque al hospital de Shifa, que según Israel le ha servido para encontrar armas e infraestructura terrorista. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario. Pero eso sí, apunta que hasta ahora no ha habido enfrentamientos dentro del complejo hospitalario, diciendo que las fuerzas están presentes en un lugar específico, en el enorme complejo de 22 acres, aunque es cierto que el funcionario no ha dado detalles sobre los descubrimientos y que ha dicho que las tropas tenían pruebas concretas de que Hamas está usando estas instalaciones como un cuartel general terrorista. Israel ha afirmado sistemáticamente que el grupo militante está usando este hospital, el hospital de Al-Shifa, con fines militares, pero jamás lo ha negado. El funcionario no ha dicho cuánto tiempo van a estar las fuerzas israelíes en este hospital, pero lo que sí que ha dicho es que van a pasar imágenes de los hallazgos de la operación que se van a publicar más tarde en el día de hoy. Seguimos con el foco en este conflicto. Según las últimas informaciones, el primer camión que entrega combustible a Gaza desde que Israel impuso un asedio total a la región ha comenzado a cruzar desde Egipto. La estación de televisión estatal egipcia Al-Qahira ha informado que un camión de combustible ha cruzado la puerta egipcia del cruce fronterizo de Rafah, la única entrada a Gaza no controlada por Israel. Apuntan a que se ha permitido que la entrega continúe después de que Israel diera su aprobación para que permitiera la entrada a Gaza de 24.000 litros de combustible para su uso en camiones de distribución de ayuda de la ONU. Eso sí, no se permite el uso de combustible en los hospitales. Un día más ponemos el foco en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha pedido un cese inmediato de la sangrienta agresión de Israel contra la franja de Gaza, subrayando que no tiene ninguna opción de ganar la guerra. Dice Abdollahian que no hay ninguna posibilidad para que Israel gane la guerra y que eso solo va a aumentar los costes del gobierno de los Estados Unidos, ya que apunta que es el mayor partidario de Israel y que además es el responsable de la continua agresión. Por eso dice que es necesario centrar los esfuerzos en un alto el fuego y un cese inmediato de la guerra. Ojo, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán también ha dicho que desafortunadamente Estados Unidos está enviando todo tipo de armas, incluidas fósforo y armas prohibidas a Tel Aviv diariamente desde Chipre o directamente a través de sus bases en toda la región. Dice Abdollahian que estas bombas se lanzan sobre los palestinos oprimidos en Gaza. De Irán pasamos a Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado hoy que Israel es un estado terrorista. Dice esto por los ataques, según él, de represalia en los que están muriendo civiles en Gaza, y afirmó que está cerca el fin del primer ministro de ese país, de Benjamin Netanyahu. En declaraciones explícitas del propio Erdogan, dice que abiertamente apunta que Israel es un estado terrorista, que otros dicen que Hamas es una organización terrorista, pero que participó en unas elecciones y que ganó en Palestina, mientras, según Erdogan, Israel y Estados Unidos les han robado sus derechos después. El jefe de Estado ha afirmado que el fin de Netanyahu está cerca y que los ataques israelíes de Gaza, en los que han muerto más de 11.000 civiles, suponen, según él, un caso de genocidio. De Turquía pasamos a Rusia. El ejército ruso ha afirmado que está lloviendo fuego infernal sobre las tropas ucranianas que han cruzado el río de Dnipro hacia la orilla este, que actualmente está en manos de Rusia. En reacción, el ejército ucraniano ha dicho que estaba intentando hacer retroceder a las fuerzas rusas a lo largo del río en la región sur de Gerson. Ha pedido silencio operativo a lo largo de lo que ha descrito como una línea de frente bastante fluida. De hecho, según apunta Natalia Humeniuk, un portavoz del Comando Militar del Sur, dice que a lo largo de la línea del frente que corre a lo largo del Dnipro, el retroceso de su lado se produce en una línea de 2 a 5 millas a lo largo de toda la orilla, desde la orilla del lago. Dice que el silencio informativo está permitiendo a las tropas informar más tarde sobre grandes éxitos. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que ocurre en este conflicto en Oriente Medio. El foco está puesto en el hospital Shifa, donde el ejército israelí ha dicho que estaba llevando a cabo una redada contra militantes de Hamas en el hospital. De hecho, el director general del Ministerio de Salud de Gaza ha dicho a Al Jazeera que las fuerzas israelíes habían atacado el lado occidental del complejo médico. Apunta que ha habido grandes explosiones y que de hecho ha entrado polvo en las zonas donde se encuentran. Creen que se ha producido una explosión dentro del hospital. Horas más tarde, el portavoz del Ministerio de Salud también ha dicho que el ejército de Israel está ahora entrando en el sótano y registrando lo que están dentro del complejo, disparando y llevando a cabo bombardeos. Funcionarios del Ministerio de Salud también apuntan a que los tanques han entrado ya en el complejo hospitalario de Shifa.
Con el foco puesto en el hospital de Sifá, Israel está apuntando que durante este ataque ha encontrado armas e infraestructura terrorista. Esto es lo que ha dicho un alto funcionario de defensa israelí, que apunta que hasta ahora no ha habido enfrentamientos dentro de este complejo hospitalario, pero eso sí dice que las tropas están presentes en un lugar específico. El funcionario, eso sí, no ha dado más detalles sobre los descubrimientos, pero sí que ha dicho que las tropas tenían pruebas concretas de que Hamas está utilizando estas instalaciones como un cuartel general terrorista, una afirmación que Israel ha sostenido sistemáticamente, diciendo que el grupo de Hamas está utilizando el hospital de Al-Shifa con fines militares. El funcionario no ha dicho cuánto tiempo van a estar las fuerzas israelíes en este hospital, pero sí que ha anunciado que las imágenes de los hallazgos de esta operación se van a publicar más tarde en el día de hoy. Hablamos también del ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, que ha asegurado este miércoles que la ofensiva militar dentro de la Franja de Gaza no se va a detener hasta que Israel haya logrado sus dos misiones, destruir a Hamas y devolver a los rehenes a sus familias. Hizo estas declaraciones en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, donde el ministro Gallant ha informado al coordinador sobre los acontecimientos operativos a medida que las tropas avanzan en Gaza y atacan la infraestructura terrorista de Hamas. Han discutido la complejidad de estas operaciones, sobre todo por el atrincheramiento de Hamas en entornos urbanos y el uso cínico de instalaciones civiles, incluidos múltiples hospitales, según ha señalado Defensa en un comunicado. Hablamos también de las fuerzas de defensa de Israel, que han anunciado hoy otra pausa táctica de 4 horas para permitir que los civiles en partes del norte de Gaza se dirijan al sur. Las pausas acordadas tras las conversaciones con Estados Unidos se han convertido en un hecho cotidiano durante la última semana, pero han abarcado diferentes áreas. La pausa de hoy va a durar desde las 10 hasta las 2 hora local y va a cubrir los barrios de Al-Salam y Al-Nur. Durante este tiempo, los civiles han tenido tiempo de desplazarse hacia el sur utilizando la ruta de Salah al-Din, la carretera principal que conecta las partes norte y sur de Gaza. Otra de las cuestiones fundamentales en el día de hoy ha sido que Israel ha anunciado que ha acordado la entrada de combustible en Gaza por primera vez desde los ataques del pasado 7 de octubre. El combustible que Israel va a permitir entrar a Gaza representa una fracción de las necesidades humanitarias de combustible, según apunta la ONU. Mientras tanto, eso sí, sigue prohibida la entrada de combustible para cualquier otro uso, incluido el funcionamiento de generadores en hospitales y en instalaciones de agua y saneamiento. Como les decíamos, esta será la primera vez desde el 7 de octubre que se va a permitir la entrada de combustible a Gaza. Y siguiendo en esta línea, según los informes, el primer camión que entrega combustible a Gaza desde que Israel impusiera el asedio total a la región ha comenzado a cruzar ya desde Egipto. En concreto, la estación de televisión estatal egipcia Al Kahira ha informado de que un camión de combustible ha cruzado la puerta egipcia del cruce fronterizo de Rafah, la única entrada no controlada por parte de Israel. El portavoz de la Autoridad Palestina de Cruces ha dicho que un camión de combustible ha llegado al lado de Gaza esta misma mañana. Se ha permitido que la entrega continúe después de que Israel diera su aprobación para que se permita la entrada de 24.000 litros de combustible para su uso en camiones de distribución de ayuda de la ONU, según apunta una fuente comunitaria. Eso sí, volvemos a incidir, no se permite de momento el uso de este combustible en los hospitales. Seguimos con más noticias, seguimos con el foco puesto en Israel. El Banco de Israel ha dicho que el plan del Ministerio de Finanzas de recortar cerca de 4.000 millones de NIS del presupuesto de 2023 para financiar gastos de guerra no es suficiente y que se deberían recortar de otros 8.000 a 10.000 millones en gastos de presupuesto del próximo año, incluidos los fondos discrecionales de la coalición. Apuntan en un comunicado que debe haber un equilibrio entre la necesidad de asignar grandes presupuestos para hacer frente a la situación de seguridad y la necesidad de mostrar responsabilidad fiscal. Esto es lo que ha dicho el director de investigación del Banco de Israel, señalando que es necesario para establecer la confianza de los mercados que examinan la evolución de la economía, incluido el presupuesto. Añade Brender que es un medio importante para garantizar este equilibrio y que es un cambio obligatorio en las prioridades del presupuesto, evitando al mismo tiempo gastos planificados que no sean necesarios. Ponemos el foco ahora en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sigue contestando, respondiendo a las críticas. En este caso ha criticado a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, después de que este hiciera un llamamiento al gobierno israelí para ejercer la máxima moderación en sus operaciones militares y evitar así la muerte de mujeres y niños en la Franja de Gaza. Netanyahu ha manifestado que no es Israel el que está atacando deliberadamente a los civiles, sino que ha sido el movimiento de Hamas que ha masacrado a civiles en las peores horrores perpetrados contra los judíos desde el Holocausto, haciendo referencia al ataque del pasado 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes.
Pasamos a hablar ahora de Estados Unidos. El Pentágono, que habría aumentado silenciosamente la ayuda militar a Israel, cumpliendo solicitudes que incluyen misiles guiados por láser para su flota de cañoneras Apache, así como proyectiles de 155 milímetros, dispositivos de visión nocturna, municiones rompebúnkeres y nuevos vehículos militares, según se deduce de una lista interna del Departamento de Defensa. La agencia Bloomberg apunta a que el suministro de armas a Israel se extiende más allá de la bien publicitada provisión de interceptores, cúpula de hierro y bombas inteligentes de Boeing. Continúa incluso cuando los funcionarios de la administración de Biden advierten cada vez más a Israel sobre la necesidad de evitar víctimas civiles en la franja de Gaza. A pesar de estas advertencias, Estados Unidos estaría enviando silenciosamente más municiones y misiles a Israel. Y seguimos hablando de Estados Unidos, que ha emitido una nueva exención de 120 días que permitirá a Irak pagar a Irán por la electricidad, según han dicho este mismo martes los funcionarios estadounidenses, subrayando que Teherán solo podrá utilizar estos fondos para el comercio humanitario y buscando mitigar las críticas por dar este dinero a Irán. Los funcionarios estadounidenses han dicho que la exención era idéntica a una que ya tuvo lugar en el mes de julio, que por primera vez permitía a Irak no solo realizar pagos a cuentas iraníes registradas en Irak, sino también que los fondos fueran enviados a cuentas igualmente restringidas en terceros países. La administración Biden dice que existe un proceso de investigación exhaustivo para garantizar que cualquier dinero liberado se use exclusivamente para las necesidades humanitarias y no sancionables de Irán, como por ejemplo alimentos y medicinas. Pero, sin embargo, los críticos dicen que el dinero es fungible y que este fondo, por muy examinado que sea, liberaría otros fondos que pueden usarse para actividades malignas. Es casi seguro que esta medida va a enfurecer a muchos en Washington, especialmente en un momento en el que las tropas estadounidenses, tanto en Irak como en Siria, están siendo atacadas por grupos respaldados por Irán prácticamente a diario. Y precisamente hablamos de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha pedido un cese inmediato de la sangrienta agresión de Israel contra la Franja de Gaza, subrayando, en palabras textuales, que no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra. En una reunión con Martin Griffiths, jefe de operaciones humanitarias de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra, Hossein Amir-Abdollahian, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ha dicho que los ataques israelíes contra el pueblo palestino en Gaza solo aumentan los costes para Washington como aliado de Tel Aviv. Apunta que desafortunadamente el alcance de los ataques contra Gaza se está ampliando y que es necesario tomar medidas inmediatas y efectivas para detenerlos. Ojo, porque sigue Abdollahian, dice que no hay ninguna opción para que Israel gane la guerra y que eso solo va a aumentar los costes para el gobierno de Estados Unidos, que según él es el mayor partidario de Israel y responsable de la continuación de la agresión. Como resultado, dice que es necesario centrar los esfuerzos en un alto el fuego y un cese inmediato de la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha ido más allá, ha dicho que desafortunadamente Estados Unidos está enviando todo tipo de armas, incluidas fósforo y armas prohibidas a Tel Aviv diariamente desde Chipre o directamente a través de sus bases en toda la región. Y dice Abdollahian que estas bombas se lanzan sobre los palestinos oprimidos en Gaza. Y seguimos poniendo el foco en Irán. Nos hacemos eco de una noticia de la CNN que, según algunos funcionarios israelíes, han tenido acceso a un documento recuperado de una computadora encontrada dentro de una camioneta de Hamas que estaba fuera de Gaza y que muestra a un comandante militar de Hamas que solicitaba una beca para que los agentes de Hamas estudien ingeniería, física y tecnología en las universidades de Irán. Aunque es cierto que es ampliamente conocido que Irán brinda apoyo financiero y militar a Hamas, hay funcionarios israelíes y algunos exfuncionarios de inteligencia estadounidenses que dicen que este documento es la evidencia definitiva de que en el periodo previo al 7 de octubre, en este ataque que tuvo lugar el 7 de octubre, Irán estaba de alguna forma buscando brindar capacitación técnica que ayudaría a Hamas a producir su propio armamento. El gobierno israelí se ha negado a hacer comentarios sobre este documento, aunque algunas fuentes sí que están confirmando la autenticidad y también los antecedentes de este documento. De hecho, en declaraciones apuntan a que este ejemplo es otra pieza de un elaborado rompecabezas de una profunda infraestructura de construcción, apoyo, financiación y entrenamiento de representantes terroristas por parte de Irán en todo el mundo y específicamente en la Franja de Gaza. Esto es lo que dice un funcionario israelí. De Irán pasamos a Jordania, que dice que la catástrofe en el hospital Al-Shifa muestra la barbarie que el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU está permitiendo. Esto es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi. Y hay que recordar que Jordania ha acusado este mismo miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU de permitir la barbarie del ataque israelí al principal hospital de Gaza mediante su silencio. Condenan este silencio, dicen que está de alguna forma permitiendo esta brutalidad y que está proporcionando cobertura para crímenes de guerra. Es inaceptable, injustificable
innegable, el Consejo debe actuar. Estas son las palabras, la manifestación por parte de Jordania, que ataca, en este caso responsabiliza a la ONU de los ataques que están teniendo lugar en el hospital Al-Shifa. Enseguida seguimos con más noticias, más últimas horas, más actualidad, una breve pausa y volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión con más últimas horas, más informaciones. En este caso nos hacemos eco de palabras por parte de la ONU. El responsable de asuntos humanitarios de la ONU ha dicho este miércoles que están horrorizados por la operación militar de Israel en el hospital de Al-Shifa, mayor de la Franja de Gaza, como parte de su guerra contra el movimiento islamista palestino de Hamas. En declaraciones, de hecho, en una publicación en su propia red social, Martin Griffiths, el jefe de oficina de la ONU, ha dicho: estoy horrorizado por las informaciones acerca de las operaciones militares en el hospital Al-Shifa de Gaza. La protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles debe primar sobre todas las cuestiones. Nuevos mensajes por parte de la ONU, ataques en este caso diciendo que están horrorizados con lo que está sucediendo en el hospital Al-Shifa en las últimas horas. Seguimos con el foco puesto en la ONU. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Gaza, Thomas White, ha lamentado que el combustible recibido hoy en el enclave por primera vez desde el inicio de la guerra, hace más de un mes, ha sido restringido por Israel y, como les contamos, no se va a dirigir ni para el agua ni para los hospitales. También en sus redes sociales ha dicho que acaban de recibir 23.027 litros de combustible de Egipto, pero dice que su uso ha sido restringido por las autoridades israelíes solo para transportar ayuda desde Rafah. Dice que no hay ayuda, que no hay combustible ni para el agua ni para los hospitales. Dice que esto es solo el 9% de lo que necesitan diariamente para mantener las actividades y para seguir salvando vidas. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora precisamente de una de las zonas más conflictivas, más importantes, Gaza, que va a entrar en un apagón de comunicaciones en las próximas horas, según han advertido dos empresas de telecomunicación de la región. Hablamos de Paltel y Yawal, que han dicho que sus principales centros de datos están cerrando gradualmente debido a la disminución del suministro de combustible. Han advertido en un comunicado conjunto de que esto va a provocar un apagón total de las telecomunicaciones en las próximas horas. La comunicación dentro de esta región ya ha resultado de por sí bastante difícil en los últimos días, ya que las redes de telecomunicaciones han colapsado en gran medida, especialmente en el norte de la región.
Hablamos ahora de Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado hoy que Israel es un estado terrorista por los ataques de represalia en los que, según él, están muriendo civiles en Gaza. Y además ha afirmado que está cerca el fin del primer ministro de ese país, del conservador Benjamin Netanyahu. En declaraciones textuales del propio Erdogan dice abiertamente que Israel es un estado terrorista, que otros dicen que Hamás es una organización terrorista, pero dice que Hamás participó en las elecciones y que ganó en Palestina. Sin embargo, dice Erdogan que Israel y Estados Unidos le robaron sus derechos después. El jefe del Estado ha afirmado que el fin de Netanyahu está cerca y que los ataques israelíes en Gaza, en los que han muerto más de 11.000 civiles, suponen, bajo su punto de vista, un caso de genocidio. Estas duras acusaciones por parte de Erdogan ya tienen una respuesta en Israel, en concreto del líder de la oposición, Yair Lapid, que ha denunciado al presidente turco, a Recep Tayyip Erdogan, después de que dijera que Israel es un estado terrorista. Dice que no van a aceptar lecciones de moralidad del presidente Erdogan, un hombre conocido por un historial atroz en materia de derechos humanos. Apunta Lapid a que Israel se está defendiendo de los brutales ataques terroristas de Hamás, algunos de los cuales se les ha permitido operar bajo el techo de Erdogan. Pasamos ahora a hablar de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado este miércoles que Irán y Líbano no tienen interés en involucrarse en la guerra de Gaza. En una entrevista con la cadena estatal rusa RT, ha dicho Lavrov que cree que ni Irán ni el Líbano quieren involucrarse en esta crisis. Ha agregado que pese a que Irán y otros países no tienen la intención de llevar la situación a una guerra a gran escala, no hay que interpretar esta contención como una señal de debilidad, sino que el propio Lavrov dice que esta contención, en el caso de que sea interpretada como debilidad, como luz verde para hacer lo que se les antoje en Gaza, sería un gran error. Después de todos los rumores, de todos los vínculos de Irán, ya no solo con Hamás, también con todas las organizaciones terroristas que están atacando, por ejemplo, a las bases de Estados Unidos las últimas semanas, Rusia sale en su defensa y dice que ni Irán ni el Líbano tienen interés de escalar este conflicto, que no tienen ningún interés de involucrarse en la guerra que sigue teniendo lugar en Gaza. Seguimos con más conflictos, volvemos a poner el foco en Rusia, con el ejército ruso que ha afirmado que está lloviendo fuego infernal sobre las tropas ucranianas que han cruzado el río Dnipro hacia la orilla este, que actualmente está en manos de Rusia. Los comentarios de Vladimir Saldo, un funcionario instalado por Rusia, se produjeron después de que el jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky dijera que Ucrania había asegurado un punto de apoyo en la orilla del río. En reacción, el ejército ucraniano dijo que estaba tratando de hacer retroceder a las fuerzas rusas a lo largo del río en la región sur de Kherson. Pidió silencio operativo a lo largo de lo que ha descrito como una línea de frente bastante fluida. Dice además que a lo largo de la línea del frente que corre a lo largo del Dnipro, el retroceso de su lado se produce en una línea de 2 a 5 millas a lo largo de toda la orilla del agua. Además, en palabras de Natalia Humeniuk, la portavoz del Comando Militar Sur, ha dicho que el silencio informativo estaría permitiendo a las tropas informar más tarde sobre grandes éxitos. Seguimos con más noticias sobre Rusia, que ha dicho este miércoles que lamentaba profundamente la decisión de Finlandia de considerar cerrar sus cruces fronterizos con Rusia en medio de un aumento en el número de solicitantes de asilo de Medio Oriente y África que ingresan al país. Helsinki acusó ayer a Moscú de permitir deliberadamente que los inmigrantes ingresen a Finlandia sin tener los documentos de viaje adecuados, sugiriendo que era una táctica para desestabilizar al país. Sin embargo, este mismo miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que lamentan profundamente que los dirigentes finlandeses hayan decidido alejarse deliberadamente de lo que solían ser buenas relaciones. Hay que recordar precisamente que las relaciones de Finlandia con Rusia se han deteriorado significativamente después de que el país nórdico, que comparte una frontera de 1.300 kilómetros con su vecino oriental, fuera aceptado en la OTAN en abril por amenazas a la seguridad tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. De Rusia pasamos a hablar de Reino Unido. La controvertida política de Reino Unido de deportar a solicitantes de asilo de Ruanda es ilegal. Esto es lo que ha dictaminado hoy mismo el tribunal más alto del país, dejando por los suelos el plan emblemático del primer ministro británico de Rishi Sunak para frenar las llegadas a través del canal en pequeñas embarcaciones. Esta decisión del Tribunal Supremo del miércoles es una gran vergüenza para el gobierno conservador y extingue la esperanza de que Sunak pueda cumplir el pilar central de su dura reforma de la inmigración. El llamamiento de Sunak a detener los bancos se centraba en impedir que los solicitantes de asilo viajaran a Reino Unido a través del Canal de la Mancha desde Francia, y es una de las 5 promesas clave por las que ha pedido a los votantes que le juzguen, precisamente después de despedir hace apenas un par de días a su ministro
ministra de Interior, ayer lanzaba una carta acusando al propio Sunak de traición, un Sunak cada vez más discutido y que ha recibido un gran varapalo en las últimas horas. Pasamos a hablar de China, del presidente chino Xi Jinping, que ha iniciado su primera visita a Estados Unidos en 6 años después de que el presidente Joe Biden dijera que su objetivo era restablecer las comunicaciones normales con Pekín. Xi realiza su primera visita a Estados Unidos desde 2017. Tiene previsto reunirse con Biden este mismo miércoles por la mañana y luego asistir a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. La cumbre de Xi con Biden será la primera reunión cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y China en un año, y los funcionarios estadounidenses lo han presentado como una oportunidad para reducir la fricción en lo que muchos ven como la rivalidad más peligrosa del mundo. Seguimos hablando de Estados Unidos. Un par de horas antes de la llegada de Xi Jinping a San Francisco, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se ha dirigido a los ministros de los 21 miembros de la PEC en la Cumbre Económica de Asia-Pacífico, donde ha subrayado que Estados Unidos cree que en una región donde las economías sean libres de elegir su propio camino, donde los bienes, las ideas y las personas fluyan legalmente y libremente, todo irá mejor. Pendientes de esta cumbre entre Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden, precisamente nos hacemos eco. Escuchamos las palabras de Joe Biden diciendo que no quieren el decoupling con China. Lo escuchamos. Back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China, but what we're trying to do is change the relationship for the better. From my perspective, if in fact the Chinese people who are in trouble right now economically, if the average if the average citizen in China was able to have a decent paying job, that benefits them and it benefits all of us. But I'm not going to continue to sustain the support for positions where if we want to invest in China, we have to turn over all our trade secrets. Thank you. Precisamente con el foco puesto en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó ayer a última hora un proyecto de ley de gasto temporal que evitaría un cierre del gobierno, con un amplio apoyo de los legisladores de ambos partidos. La legislación, que ampliaría la financiación gubernamental hasta mediados de enero, ahora se dirige al Senado, donde los líderes demócratas y republicanos han expresado su apoyo para evitar un cierre. El Senado y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, deben promulgar una legislación que el presidente Joe Biden pueda promulgar antes de que expire el financiamiento actual para las agencias federales, es decir, a la medianoche de este viernes 17 de noviembre. La votación de 336 votos a 95 fue una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. De Estados Unidos pasamos a Alemania. El Tribunal Constitucional alemán acaba de dictar la inconstitucionalidad de la decisión del gobierno de coalición de reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada de la era de la pandemia a su fondo climático y de transformación. Era inconstitucional la maniobra presupuestaria acordada en diciembre de 2021 por los socialdemócratas de centro-izquierda, los verdes partidarios del gasto y los demócratas libres fiscalmente cautelosos. En su acuerdo de coalición permitió a los partidos aprovechar el máximo de una suspensión temporal relacionada con la pandemia de límites a endeudamiento de la Constitución. De Alemania pasamos a España, con el foco puesto en este debate de investidura que ha tenido lugar esta mañana, prácticamente 2 horas escuchando al de momento presidente en funciones, escuchando a Pedro Sánchez, que también ha dado cuenta de algunas de sus medidas económicas, por lo menos algunas de las que ha prometido. Para que se hagan una idea, dice que van a impulsar la jornada laboral de 37 horas y media con horarios flexibles. Además, también ha anunciado varias medidas concretas, como la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024, falta que hace, y un transporte público que será gratuito para los jóvenes y los desempleados. Escuchamos a Pedro Sánchez, escuchamos sus propuestas económicas. Vamos a aprobar 3 grandes acciones. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros
para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los 7 años. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. Pendientes de las medidas económicas de Pedro Sánchez y también pendientes de todos los datos, de todas las referencias macroeconómicas que salen en Estados Unidos. Estamos pendientes del IPP, también ventas minoristas de Estados Unidos. Salía eso de las 2:30, estamos intentando recabar este dato, ojo, porque enseguida vamos a contar con los mejores analistas para contar y para explicarles qué puede suponer este dato que ya acabamos de conocer, el PPI, los precios al productor en Estados Unidos, que se quedan bastante por debajo de lo esperado. Estaba previsto un 1,9%, hablamos de la tasa anual. El dato anterior, para que se hagan una idea, era del 2,2%. Pues ojo, porque cae hasta el 1,3% en tasa interanual y sale en terreno negativo en tasa mensual, menos 0,5%. El mercado esperaba un 0,1% y el dato anterior fue del 0,5%. Los datos del PPI, los datos de los precios al productor muy por debajo de lo esperado. Vamos a analizarlo, como les decíamos, con los mejores expertos. Ya contamos con Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad